Evangelio de hoy. Sábado 15 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 1 al 10. En aquellos días, como había de nuevo mucha gente, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los despido sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, y algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Cómo podría alguien saciar de pan a estos aquí, en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Entonces mandó que la gente se recostara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, los partió, y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos peces. Jesús pronunció la bendición sobre ellos y dijo que también los sirvieran. Comieron y quedaron saciados. Y recogieron de los trozos que sobraron 7 canastas. Eran unas 4,000 personas. Jesús los despidió y enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. El amor inagotable de Jesús por la humanidad. Este pasaje del Evangelio nos muestra una vez más el amor compasivo de Jesús. Él no es indiferente al sufrimiento humano, ni a las necesidades básicas de las personas. Vemos cómo, después de 3 días de predicación y enseñanza, se preocupa porque la multitud no tiene que comer. No solo se interesa por su bienestar espiritual, sino también por su bienestar físico. El corazón de Cristo es un reflejo del amor infinito de Dios Padre. Él se conmueve por las multitudes que han venido de lejos, que han permanecido con él a pesar del hambre y el cansancio. Esto nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y jamás nos abandona. El Señor nos enseña con su ejemplo a no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Nos invita a ser sensibles a las necesidades de los demás, a preocuparnos por aquellos que tienen hambre, no solo de pan, sino también de amor, de esperanza y de dignidad. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos de largo ante el sufrimiento ajeno? Jesús nos muestra que el verdadero seguidor de Dios es aquel que se deja conmover y actúa para aliviar las necesidades de los demás. La prueba de la fe en el desierto de la vida. Cuando los discípulos ven la multitud hambrienta, su primera reacción es la duda. ¿Cómo podría alguien saciar de pan a estos aquí, en el desierto? Esta pregunta revela una falta de fe en el poder de Dios. A pesar de haber sido testigos de los milagros de Jesús, todavía piensan de manera humana y limitada. El desierto es un símbolo de prueba, de escasez, de momentos difíciles en la vida. Todos, en algún momento, atravesamos desiertos, donde sentimos que nos falta algo esencial. Fuerza, consuelo, respuestas, paz. Como los discípulos, a veces dudamos de que Dios pueda actuar en nuestras dificultades. Sin embargo, Jesús nos enseña que incluso en el desierto, en la escasez, Dios tiene poder para proveer. Nos recuerda que, cuando ponemos en sus manos lo poco que tenemos, Él lo multiplica. La clave está en confiar y entregarle todo a Él. La lógica de Dios es diferente a la del mundo. En nuestra mentalidad humana, la solución a la escasez es acumular, guardar para nosotros mismos.
Pero la lógica de Dios es diferente. Cuando compartimos lo poco que tenemos, Él lo multiplica. Jesús toma los 7 panes, da gracias, los parte y los entrega. Este gesto nos recuerda la Eucaristía, donde el pan se multiplica para alimentar el alma de los creyentes. Nos enseña que la verdadera abundancia no está en acaparar, sino en compartir. Este milagro nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a confiar en Dios y compartir lo que tenemos, aunque parezca poco? Muchas veces, el milagro ocurre cuando damos el primer paso en la generosidad, cuando ponemos en las manos de Dios nuestro tiempo, talentos y bienes. El significado profundo del número 7. Es interesante notar que en este milagro hay 7 panes. Y, al final, quedan 7 canastas de sobras. En la Biblia, el número 7 representa plenitud y perfección. Esto nos muestra que, con Dios, siempre hay suficiente. Cuando confiamos en Dios, no solo provee para nuestras necesidades, sino que nos da en abundancia. La multitud no solo comió, sino que quedaron saciados, y aún sobró. Esto nos recuerda que el amor de Dios es sobreabundante, que su gracia nunca se agota y que siempre tiene más para dar de lo que podemos imaginar. A veces vivimos con miedo a que nos falte algo. Seguridad, éxito, felicidad. Pero este pasaje nos invita a confiar en que Dios no solo nos da lo necesario, sino que nos colma con su amor infinito. Jesús nos envía a compartir el pan de la vida. Después de alimentar a la multitud, Jesús los despide y continúa su camino. Esto nos enseña que su misión no es solo dar pan físico, sino alimentar espiritualmente a las personas. Él no vino solo a satisfacer necesidades temporales, sino a dar la vida eterna. Este milagro es un signo de la Eucaristía, donde Jesús mismo se convierte en el pan de vida para nosotros. Así como los discípulos distribuyeron el pan a la multitud, nosotros estamos llamados a compartir con otros el alimento espiritual que hemos recibido. Nuestra fe no es solo para nosotros, sino para ser compartida. ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de Dios, a llevar su amor a los demás? ¿A alimentar a quienes tienen hambre de Dios? El pan que sacia toda hambre. Jesús no solo da pan material a la multitud, sino que nos invita a descubrir en él el verdadero pan de vida. Este milagro es un reflejo de lo que él mismo nos ofrece en la Eucaristía. Un alimento que no solo sacia el cuerpo, sino que nutre el alma. En nuestro mundo, muchas personas buscan saciarse con cosas temporales. Éxito, dinero, placer, reconocimiento. Sin embargo, ninguna de estas cosas puede llenar el vacío más profundo del corazón humano. Solo Cristo puede saciar nuestra hambre de amor, de sentido y de eternidad. Él nos ofrece un alimento que no se agota y que nos da la fuerza para seguir caminando. Así como la multitud quedó satisfecha con el pan que Jesús multiplicó, también nosotros podemos encontrar en él la plenitud que tanto anhelamos. Pero para recibir este pan, debemos acercarnos con fe y con un corazón abierto a su gracia. La actitud de gratitud antes de la abundancia. Un detalle clave en este pasaje es que Jesús da gracias antes de partir los panes. Este gesto nos enseña la importancia de la gratitud, incluso cuando parece que tenemos poco. En la lógica humana,
Solemos dar gracias después de recibir algo. Pero Jesús nos muestra otro camino. Agradecer antes de que el milagro ocurra. Porque confiamos en que Dios proveerá. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, en nuestras carencias y preocupaciones. Sin embargo, cuando aprendemos a dar gracias en todo momento, nuestra perspectiva cambia. La gratitud abre nuestro corazón a la fe. Y nos ayuda a ver que, incluso en la escasez, Dios ya está obrando. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿tenemos una actitud de gratitud en nuestra vida? ¿Damos gracias a Dios incluso en los momentos difíciles, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nosotros? La comunidad como signo del reino de Dios. Jesús manda a la multitud a sentarse en el suelo antes de repartir el pan. Este detalle no es insignificante. Al sentarse juntos, la gente forma una comunidad. Una familia reunida en torno a la mesa del Señor. Este gesto nos recuerda que la fe no es solo algo individual, sino que se vive en comunidad. En un mundo cada vez más individualista, este pasaje nos llama a redescubrir el valor de la fraternidad. No podemos vivir nuestra fe aislados. Necesitamos caminar juntos, compartir con los demás. Apoyarnos en la comunidad cristiana. La iglesia es esa gran familia donde encontramos alimento espiritual, compañía en el camino y fuerzas para seguir adelante. Cada vez que participamos en la Eucaristía, vivimos algo similar a lo que sucedió en esta multiplicación de los panes. Nos reunimos como comunidad. Recibimos el pan de vida y somos enviados a compartir con otros lo que hemos recibido. El desbordante amor de Dios. Al final del milagro, los discípulos recogen las sobras y llenan 7 canastas. Este detalle es importante. Dios no solo da lo suficiente, sino que da en abundancia. Su amor es generoso, sin límites, siempre sobreabundante. Esto nos muestra que Dios nunca se queda corto en bendiciones. A veces pensamos que debemos ganarnos el amor de Dios, o que solo nos dará lo estrictamente necesario. Pero este pasaje nos enseña que su amor nos colma más allá de lo que podemos imaginar. Cuando confiamos en Él, cuando le entregamos nuestras necesidades y ponemos en sus manos lo poco que tenemos, Él no solo suple nuestras carencias, sino que nos bendice con creces. Nuestra vida está llamada a reflejar este amor generoso. Así como Dios nos da en abundancia, también nosotros debemos ser generosos con los demás. Un llamado a la acción, ser pan para el mundo. Este milagro no es solo un relato del pasado. Es un llamado para nosotros hoy. Jesús sigue queriendo alimentar a la multitud, pero ahora lo hace a través de nosotros. Él nos invita a hacer sus manos en el mundo, a compartir con los demás lo que hemos recibido. Si hemos experimentado el amor de Dios, no podemos guardarlo solo para nosotros. Estamos llamados a ser pan para los demás, a ser instrumentos de su amor y misericordia. En nuestra vida diaria, esto puede traducirse en gestos concretos. Ayudar a quienes tienen necesidad. Compartir con generosidad nuestro tiempo y talentos. Consolar a quienes están sufriendo. Jesús nos enseña que cuando damos con amor, lo que ofrecemos se multiplica. No importa si creemos que lo que tenemos es poco. En las manos de Dios, todo se transforma en abundancia. El desierto como espacio de prueba y providencia.
El lugar donde ocurre este milagro no es un sitio cualquiera. Es el desierto, un lugar de prueba y aparente escasez. A lo largo de la Biblia, el desierto simboliza el espacio donde el ser humano se enfrenta a sus debilidades, a su dependencia de Dios y a la tentación de la desesperanza. Así lo vivió el pueblo de Israel durante el Éxodo, cuando experimentó hambre y sed, dudando muchas veces de la fidelidad de Dios. Hoy en día, también atravesamos nuestros propios desiertos, momentos de dificultad, soledad, incertidumbre, crisis económicas, enfermedades o pruebas espirituales. Y, como los discípulos, muchas veces nos preguntamos: ¿cómo podríamos solucionar esta situación en medio de tanta escasez? Pero Jesús nos muestra que, en el desierto, Dios siempre tiene un plan. Allí, donde parece que no hay salida, Él es capaz de abrir caminos y proveer para sus hijos. La compasión de Jesús, un amor que transforma. Una de las frases más bellas de este pasaje es cuando Jesús dice: siento compasión de esta gente. No es solo una emoción pasajera, sino un sentimiento profundo que lo mueve a la acción. Su amor no se limita a palabras, sino que se traduce en obras concretas. La compasión de Jesús no es selectiva. No distingue entre ricos y pobres, entre los que lo siguen de cerca y los que apenas lo están conociendo. Es un amor universal que se extiende a todos. Nos recuerda que, como cristianos, también estamos llamados a mirar a nuestro alrededor con ojos de misericordia. Muchas veces, en nuestro mundo individualista, el sufrimiento de los demás nos resulta indiferente. Pero Jesús nos enseña que el verdadero amor se nota en la compasión activa, en la capacidad de responder al dolor de quienes nos rodean. Dios usa lo poco que tenemos para hacer cosas grandes. Un detalle importante en este pasaje es que Jesús pregunta a los discípulos cuántos panes tienen. No les dice simplemente que esperen un milagro, sino que los invita a ofrecer lo poco que tienen. Este es un principio clave en la vida espiritual. Dios quiere obrar milagros, pero espera que nosotros demos el primer paso, que pongamos a su disposición lo que tenemos, aunque nos parezca insignificante. A veces pensamos que lo que podemos ofrecer a Dios es muy poco. Nuestra oración es débil, nuestro servicio es limitado. Nuestros talentos parecen pequeños. Pero este milagro nos enseña que, cuando ponemos en manos de Dios lo poco que tenemos, Él lo multiplica y lo convierte en abundancia. Es un llamado a no subestimar el poder de la entrega. Quizás no podamos cambiar el mundo con nuestras fuerzas, pero si ofrecemos a Dios nuestro amor, nuestro tiempo y nuestra generosidad, Él hará cosas extraordinarias a través de nosotros. El banquete mesiánico, una señal del reino de Dios. Este milagro no es solo un acto de generosidad, sino que tiene un significado más profundo. Es un adelanto del gran banquete del reino de Dios. En muchas ocasiones, la Biblia describe el cielo como un banquete donde nadie pasará hambre ni sufrirá necesidad. Este milagro de la multiplicación es un signo de esa promesa. Dios quiere saciar todas nuestras necesidades, no solo materiales, sino también espirituales. Confiemos en Dios y compartamos con los demás. Este Evangelio nos deja enseñanzas profundas. Dios conoce nuestras necesidades y se preocupa por nosotros. Jesús ve nuestro sufrimiento y actúa en nuestro favor.
no estamos solos. En los momentos de escasez y dificultad, debemos confiar en Dios. Aunque nos parezca imposible, Él siempre tiene un plan. El verdadero milagro ocurre cuando aprendemos a compartir. Cuando damos a Dios lo poco que tenemos, Él lo multiplica y nos da en abundancia. El pan que Jesús nos da es más que alimento material. Es un signo de su amor y su presencia en nuestras vidas. Él nos alimenta con su palabra y con la Eucaristía. Estamos llamados a ser instrumentos de Dios, llevando su amor y su mensaje a quienes lo necesitan. No podemos quedarnos con el pan solo para nosotros, debemos compartirlo. Que este Evangelio nos impulse a confiar más en Dios, a compartir con generosidad y a ser testigos vivos de su amor en el mundo.